Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante y es acerca del asilo político. Y vamos a hablar del asilo político en cuanto a las desventajas que tiene presentar un asilo político. ¿Y por qué? Porque muchas personas están contemplando la posibilidad de presentar un asilo político en los Estados Unidos. Bien sea porque están ya dentro del país y se les va a vencer su visa o acabaron de entrar y les han aconsejado que presenten un asilo político. Bien sea porque no tienen una visa, porque quieren salir de su país y les dicen crucen la frontera, váyase para Estados Unidos, pida un asilo político, que eso es muy fácil, les dan un permiso de trabajo y usted ya se puede quedar allá y el gobierno les va a solucionar. Bien sea porque están en su país de origen y quieren salir a los Estados Unidos, tienen una visa de no inmigrante y la gente les dice, véngase para acá, aquí presenta un asilo, le van a dar su permiso de trabajo, le van a dar su licencia y usted puede quedarse y permanecer en los Estados Unidos. Eso es fácil. Eso es la información que está recibiendo la mayoría de la gente acerca de lo que es inmigrar a los Estados Unidos y pedir un asilo. Y no hay nada más distante que eso. Entonces, presentar un asilo es una opción para salir de nuestros países cuando realmente una persona tiene un caso de persecución y que tiene un miedo fundado de vivir o de estar en su país por razones de raza, religión, nacionalidad, por su pensamiento político, por pertenecer a determinado grupo. Entonces, por una de esas circunstancias, está siendo perseguido, tiene un miedo terrible de estar en su país y tiene que salir como sea de su país para venir a pedir asilo a los Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, menos permanecer en su país de origen. Esa es la razón por la que existe el asilo. El asilo es abrigar, es acoger, es proteger cuando una persona está corriendo peligro y no encuentra en su país una protección. Pero venir a pedir un asilo porque tenemos situaciones de violencia económicas, no conseguimos trabajo, es mejor irnos para otro país, de pronto vamos a vivir situaciones como otros países en donde no se puede vivir, ya me entienden ustedes, por razones políticas, entonces váyase para Estados Unidos y pida un asilo. ¿Cuáles son las desventajas? Es un proceso complicado, es un proceso en el que solo se aprueba el 3% de los casos, 97% de los casos, según las estadísticas, en los procesos de asilo es negado. ¿Y por qué se niega? Porque se necesitan razones de peso y para poder demostrar esas razones de peso se debe tener un caudal probatorio, se debe demostrar y tener esa coherencia entre los hechos que yo estoy narrando, las pruebas que yo tengo, las circunstancias que están pasando y que son conocidas por organismos internacionales. Entonces es un proceso complejo en donde se tiene que demostrar esa situación personal. No es un proceso fácil. Ahora, es un proceso que demanda costos, porque si usted puede presentar su asilo y lo puede hacer usted solo, pero usted, si ese asilo es negado, usted va a tener que asistir a una corte y si va a asistir a una corte, usted va a necesitar de un abogado. Siempre en estos procesos de asilo, así sea que la gente le diga que es fácil, es mejor asesorarse de abogados y eso tiene un costo. A ustedes no les dicen que para venir y pedir asilo tienen que contratar una oficina de abogados. Cuando ustedes vienen a buscar esas oficinas de abogados van a encontrar las dificultades, que no hay citas porque las oficinas están atiborradas de trabajo y las organizaciones no gubernamentales que ayudan a este tipo de procesos a costos muy bajos o en algunas veces gratuitos están atiborrados también de casos y no van a recibirlos rápidamente. Solamente seleccionan los casos que ellos consideran que son casos fuertes y los seleccionan para poderlos llevar. Entonces, venir y conseguir el asesoramiento no es tampoco una tarea fácil. Es un proceso bastante demorado, es un proceso que lleva años y que mientras tanto no se cuenta con un estatus legal en los Estados Unidos y mucho menos un estatus legal vigente. Es un proceso en el que sí es cierto que pasados 150 días, si no se ha resuelto, van a tener un permiso de trabajo y van a tener la posibilidad de una licencia de conducir, pero eso lo van a tener que estar renovando mientras se resuelve su caso.
Mientras ese caso se está resolviendo, ustedes deben permanecer dentro del país, no pueden viajar porque igual no tienen un estatus, no pueden ir a ninguna parte porque no tienen ningún estatus legal. Como no tienen ningún estatus legal, primero no pueden salir y segundo, no podrían hacer un cambio de estatus dentro de los Estados Unidos en el caso en que se presente una oportunidad como una visa de trabajo, como una visa de inversión. No pueden hacer ningún cambio de estatus porque no tienen ningún estatus. Simplemente el gobierno les da una protección para que no sean deportados y para que puedan permanecer dentro de los Estados Unidos, puedan trabajar mientras se resuelve la situación de su caso de asilo, mientras lo pueden sustentar, mientras es aprobado o es negado. Otra de las circunstancias, otra de las desventajas es que si el caso de asilo es negado, obviamente van a incurrir en costos para las apelaciones. Las apelaciones no son fáciles. Son procesos también largos, pero también son procesos difíciles porque únicamente prosperaría una apelación si se comprueba que hubo un error del juez, que hubo un error de apreciación para ese caso o que hay circunstancias que no se contemplaron dentro del caso y que por esa razón se perdió, por esa razón no lo otorgaron. Entonces son circunstancias específicas por las que prosperaría una apelación y de lo contrario siempre se va a terminar en una deportación. Si hay una deportación por una negación de un caso de asilo, también hay una consecuencia que es una sanción de 10 años para no poder ingresar a los Estados Unidos ni tener otro tipo de visa. A no ser que si hubiese una petición familiar se pueda pedir un perdón. Y en el caso más grave, si es un asilo frívolo, es decir, un asilo en el que se comprueba que hubo falsedad, que no fue cierto, eso tiene una sanción permanente y no podría regresar a los Estados Unidos. Como ven, no es un proceso que sea fácil, no es un proceso que sea económico, no es un proceso en el que rápidamente vamos a llegar a tener una residencia. Hay muchos otros caminos a través de los cuales podemos inmigrar a los Estados Unidos y no se debe alentar a la gente a que presente un caso de asilo si no existe un caso real. Si usted tiene un caso de verdad de asilo en donde está corriendo peligro, obviamente que sí lo debe hacer. De lo contrario, considere la posibilidad de otro tipo de visa. Vamos a hacer un próximo video acerca de cuáles serían los aspectos positivos para los casos de asilo. Me atreví a hacer este video por la cantidad de personas que están buscando la posibilidad de esos casos de asilo y que se encuentran y se estrellan con que hay muchas dificultades para que esos asilos y esos casos prosperen en los Estados Unidos. Si le gustó la información, denle like, suscríbase al canal y comparta esta información para que la gente no caiga en estos errores. Gracias a todos los suscriptores, ya pasamos los 500, es un gran triunfo para mí, es una gran motivación y aquí estaré dándoles más información. Con ustedes, Marta Salgado en Hablemos de Inmigración.